Hola a todas y todos, esperamos que se encuentren muy bien. En esta oportunidad le vamos a presentar los temas del último encuentro del núcleo 6. Vamos a abordar la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria, el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y los conceptos de vigilancia de laboratorio, vigilancia clínica y el contexto actual de COVID-19. La definición de caso es el instrumento básico para las actividades de recolección de datos, de vigilancia y posterior notificación. La definición de caso es fundamental en el desarrollo de un sistema de vigilancia. Debe ser simple y aceptable. Es importante aclarar que la definición de caso para fines de vigilancia no es exactamente igual a la definición clínica del evento. Cuando la definición de caso incluye estudios de laboratorios, estos deben ser accesibles. Debe ser lo suficientemente sensible para captar los casos verdaderos de forma sencilla y rápida, y lo suficientemente específica para evitar que el número de casos falsos positivos sea excesivo. Además de la claridad y simplicidad, una definición de caso debe ser estable y validada en el terreno. La estabilidad de la definición se refiere a que no sufra modificaciones en el tiempo, a fin de permitir comparaciones válidas. Toda definición de caso que se adopte en el nivel local debe haber sido probada en el campo, precisamente para verificar que funciona satisfactoriamente en el contexto local. Con fines epidemiológicos, el diagnóstico de un caso depende de la evidencia disponible, por lo cual la definición de caso debe distinguir niveles con criterios específicos a distintos grados de certeza diagnóstica, como por ejemplo los siguientes. Caso sospechoso, que reúne signos y síntomas compatibles con la enfermedad, con evidencia clínica, pero sin evidencia de laboratorio. Caso probable, con evidencia clínica, es decir, signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero con evidencia de laboratorio no confirmatoria. Caso confirmado por criterios clínico-epidemiológicos, con evidencia clínica, y nexo con casos confirmados por laboratorio. Y por último, caso confirmado por laboratorio, con evidencia clínica, con confirmación de laboratorio. Los artículos 4 y 5 de la Ley 15.465 son los que explicitan quiénes están alcanzados por algún tipo de obligación frente a la declaración de eventos de notificación obligatoria. En estos artículos se hace una clara diferencia entre notificación y comunicación. Están obligados a la notificación a el médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiere practicado su reconocimiento o el de su cadáver. B. El médico veterinario cuando se trate en los mismos supuestos de animales. C. El laboratorista y el anatomo-patólogo que haya realizado exámenes que comprueben o permitan sospechar la enfermedad. Y además, están obligados a comunicar la existencia de casos sospechosos de enfermedad en la persona humana y en los animales, el odontólogo, la obstétrica, el kinesiólogo y los que ejercen alguna de las ramas auxiliares de las ciencias médicas. Se entiende que los profesionales comprendidos, en caso de notificación, son quienes participan directamente del sistema de vigilancia y sus notificaciones representan la fuente de información de éste. El resto del equipo de salud está obligado a comunicar o informar a su inmediato superior cuando sospeche de algún evento en su práctica cotidiana. Tanto para uno como para otro grupo de trabajadores de la salud, la ley estipula en sus artículos 16 y 17 penas en pesos moneda nacional. Adicionalmente, los obligados a notificar pueden, en caso de reiterado incumplimiento, ser posibles de suspensión temporal en el ejercicio profesional. Bueno, si nos preguntamos a quién se notifica, sabemos que el procedimiento de normas establece que se debe notificar a la autoridad sanitaria inmediata superior local más próxima, aunque en la actualidad esto se ve modificado debido al sistema informatizado que tiene un funcionamiento más horizontal. ¿Para qué se modifica?
para tomar las medidas sanitarias apropiadas, investigar y controlar la transmisión de las enfermedades y suministrar datos a los niveles superiores de vigilancia. Esto también se ve un tanto modificado debido a que cualquier nodo de cualquiera de los niveles puede acceder a la información cargada al sistema. Y por último, ¿cuáles son los datos requeridos para la vigilancia? Bueno, todos aquellos datos relevantes que tengan que ver con variables de tiempo, lugar, persona, evento vigilado, factores de riesgo, medidas de prevención y control y consecuencias del evento. Como vimos durante el primer encuentro, el sistema de vigilancia de la salud en Argentina comienza y se formaliza durante la década del 60 con la Ley 15.465. Esta ley comenzó abocándose principalmente a la vigilancia de las enfermedades transmisibles, pero sabemos que durante su recorrido se han modificado la nómina de las enfermedades de notificación obligatoria. Los cambios realizados fueron el resultado de la necesidad de contar con una visión más integral que responda a la idea de una vigilancia de la salud, dejando atrás la vigilancia exclusivamente de las enfermedades infectocontagiosas, para incluir también los accidentes, las intoxicaciones, las lesiones y aspectos relacionados con el medio ambiente, entre otros. La vigilancia de los eventos de notificación obligatoria a través de la vigilancia clínica es la estrategia más utilizada en todo el mundo, ya que es una estrategia simple, poco costosa y eficiente. Al poseer carácter histórico, permite observar el comportamiento de los eventos a lo largo del tiempo. La información suministrada es de carácter universal, por cuanto incluye a todas aquellas personas que consultan el sistema de salud. En cuanto a la forma en que se recolecta la información, es una estrategia pasiva, ya que para la obtención de los datos no se realizan búsquedas especiales de casos, sino que se emplean las fuentes secundarias de la información, como los registros de la consulta externa, los registros de los servicios de urgencia, guardia, egreso e internación. Actualmente en Argentina, la vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria se ha consolidado a través de una herramienta tecnológica denominada Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0. En el Manual de Normas y Procedimientos se establecen las siguientes modalidades de notificación para la vigilancia clínica de los eventos de notificación obligatoria. Ellos son la notificación inmediata individual, la notificación individual semanal y la notificación semanal por grupo de edad. En este caso se muestra en pantalla el listado de las enfermedades o eventos que deben ser notificados de manera inmediata e individual. Es importante reconocer que algunas de estas enfermedades, como por ejemplo la triquinosis y leptospirosis, requieren confirmarse por pruebas diagnósticas o por nexo epidemiológico, mientras que otras, como las hepatitis virales, requieren de la identificación del agente causal mediante pruebas de laboratorio. También es importante notar que las enfermedades que requieren confirmación por pruebas diagnósticas, además de la notificación del caso sospechoso, mediante el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, también debe realizarse la notificación de la muestra a través del módulo de vigilancia por laboratorio Civila. Seguidamente se muestran en amarillo la modalidad de notificación individual semanal por caso sospechoso, entre las cuales se encuentran, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual y la intoxicación aguda por agentes químicos. En verde o azul se presenta la modalidad de notificación semanal por grupo de edad. En este último grupo debemos saber que algunas de estas enfermedades o eventos, cuando son casos con sospecha clínica y derivados al laboratorio para su diagnóstico, también deben ser notificados, como por ejemplo la bronquiolitis en menores de 2 años. En la actualidad, el sistema de vigilancia de la salud se encuentra implementado en un sistema de información de base online denominado Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 2.0. En términos generales, este sistema presenta 4 módulos o componentes. La vigilancia laboratorial, también denominada Civila, es una vigilancia complementaria a la vigilancia clínica. Le provee especificidad, aportando los diagnósticos de agentes etiológicos, reservorios y o vectores. Tiene como objetivo principal
contribuir al conocimiento de eventos de salud en lo referente a las características del agente causal, determinando la frecuencia de los distintos microorganismos, la tendencia de su distribución geográfica y variaciones temporales. A su vez, también identifica los patrones de comportamiento de los distintos agentes. Luego se encuentra la vigilancia clínica, que se encuentra implementada a partir del módulo consolidado C2 y que tiene como propósito el monitoreo de eventos de salud a partir de la información suministrada por el personal médico. La vigilancia clínica constituye una de las principales herramientas de la epidemiología y forma parte de las actividades cotidianas de los servicios de salud. Tiene carácter universal y se notifica ante la sospecha clínica del médico tratante, respetando la definición correspondiente de caso sospechoso. Le da sensibilidad y oportunidad al sistema. Luego, se rectifica o ratifica ante la confirmación, ya sea por laboratorio o por nexo epidemiológico. El tercer módulo son las unidades centinelas, y en nuestro territorio se han implementado tres tipos de estrategias: las unidades, los médicos y los grupos centinela. En la actualidad no se utiliza la estrategia de sitio centinela. Por último se encuentra el módulo de los estudios especiales o programas nacionales, que se trata de estudios epidemiológicos que se realizan periódicamente para vigilar tendencias de eventos que generalmente son estudios transversales de prevalencia y se utilizan para obtener líneas de base, que luego se aplican o se reiteran con una determinada periodicidad para conocer el comportamiento en el tiempo y conocer los cambios en las tendencias relacionados con la implementación de medidas de control. Ejemplo de esto son las encuestas de cero prevalencia para Chagas en niños. Como mencionábamos anteriormente, el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud está concebido de manera modular, a fin de permitir el desarrollo independiente y compatible entre sí de los distintos sistemas de vigilancia. Cada sistema y su estrategia se han desarrollado en paralelo y cuenta con distintos grados de avance. Respecto de los datos notificados al sistema, cada nivel cumple una función diferenciada. Por ejemplo, el nivel local se ocupa de la generación de datos, y las tareas son recolección, depuración, clasificación y notificación de los datos. Realiza el primer nivel de análisis, que consiste en una valoración sintética en tiempo, espacio y persona, e inicia de acuerdo a la disponibilidad de recursos las acciones de control y prevención. El nivel jurisdiccional realiza el análisis de la información e integra la información procedente de los distintos componentes del subsistema general. Esta empieza con el procesamiento estándar de la información en tiempo, espacio y persona para la identificación de las situaciones epidémicas y otras características. El nivel nacional realiza el análisis de la información como síntesis del país, identifica los problemas de ámbito general y de mayor impacto, cambios de tendencia y se orienta hacia la planificación, ejecución y evaluación de programas. El laboratorio constituye un actor fundamental en la vigilancia de la salud y ha incrementado su participación en los distintos procesos de identificación de enfermedades, posibilitando el alerta temprano ante distintos eventos, el conocimiento de la distribución espacial y temporal de agentes etiológicos y el seguimiento de casos en el tiempo. La información aportada por los laboratorios es utilizada para la comprensión de la situación de salud, para orientar las acciones de control y prevención, así como para evaluar el impacto de las intervenciones. El CIVILA es el módulo de vigilancia por laboratorio del Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, el cual permite integrar a la vigilancia los resultados del laboratorio de muestras provenientes de personas, animales, alimentos y el ambiente. Durante el año 2010 se integró la información de las bases disponibles al módulo de vigilancia laboratorial, CIVILA, permitiendo mejorar la oportunidad, sistematicidad, regularidad y sobre todo un mayor y mejor análisis y difusión de la información de las enfermedades de notificación obligatoria en los tres niveles. Los principales objetivos del CIVILA son brindar especificidad a la vigilancia epidemiológica, descartando o confirmando casos sospechosos,
alertar en forma temprana acerca de eventos que requieren medidas de control inmediatas, colaborar en la identificación y caracterización de brotes y epidemias, proveer información acerca de la frecuencia y distribución de agentes productores de enfermedades y riesgos, y permitir la vigilancia integrada de los eventos estudiados en diferentes niveles y sectores de laboratorio. La estrategia de vigilancia clínica implica la recolección sistemática de los casos que fueron atendidos y registrados por los médicos en los distintos efectores de salud. Los casos que corresponden a un evento o enfermedad de notificación obligatoria son consolidados por el personal capacitado en una planilla que resume los casos y que incluye también los datos de los libros de guardia, información de los pacientes internados y egresos, entre otros ámbitos de recolección. Las personas que asisten a los centros de salud y hospitales son atendidas por los profesionales médicos, quienes registran las consultas en diversos documentos. En ese momento se inicia el proceso de notificación, ya que muchas de las patologías o consultas que se atienden son de notificación obligatoria. Por medio de la notificación se ingresa la información específica de los eventos objetos de vigilancia dentro del sistema. Consiste en la comunicación a la instancia inmediata superior de identificación y captación de casos y el almacenamiento de esa información. La notificación se realiza ante la sospecha clínica y en la primera consulta de cada caso, ya que esto permite implementar las medidas de control de manera oportuna. Los datos de la semana, consignados por los médicos en esos documentos, constituyen la fuente de datos para la notificación de casos. Los gestores del consolidado de información son el personal capacitado de los efectores que revisa esos documentos e identifica los casos atendidos que corresponden a eventos de notificación obligatoria. Una vez identificados, los datos de los casos son resumidos y transferidos en lo que se denomina consolidado C2. La información del consolidado C2 es incorporada al sistema en los distintos nodos del módulo del sistema de vigilancia informático. Esto permite a nivel local, provincial y nacional conocer la magnitud de los problemas que han sido registrados y notificados por los diferentes efectores. Como parte del proceso de notificación, algunos de los eventos que se encuentran bajo vigilancia requieren se complete la ficha de investigación epidemiológica correspondiente. Estas fichas pueden ser de rutina o especiales. Las fichas persiguen como propósito contar con información más específica. En la planilla C2 o consolidado C2 se registran los eventos de dos maneras diferentes. Por un lado, agrupados por edades, que son generalmente eventos que requieren acciones colectivas de control y que tienen alta incidencia, y por otro se registran eventos de manera individual con datos mínimos. Estos últimos requieren acciones individuales de control y generalmente se presentan en un número muy inferior de casos. A su vez, la mayoría de ellos requieren completar la planilla de investigación epidemiológica complementaria. Asimismo, como se puede notar en pantalla, cada año es publicado el calendario epidemiológico, donde se dividen las distintas o se determinan las distintas semanas epidemiológicas, y esto representa una herramienta muy importante para realizar la vigilancia. Una vez que los datos de la C2 fueron cargados al sistema, los diferentes niveles se encuentran en condiciones de poder integrarlos y analizarlos. El análisis de los datos obtenidos depende de los objetivos del sistema de vigilancia y las estrategias que se utilizan. El análisis involucra principalmente un proceso de descripción y comparación de datos con relación a características y atributos de tiempo, lugar y persona, así como entre los diferentes niveles organizativos del sistema de salud y zonas geográficas. Algunas de las técnicas empleadas para ello son patrón de variación o comportamiento general por largos periodos de tiempo de un evento, patrón cíclico, es decir, una variación regular en periodos mayores a un año, o patrón estacional, es decir, variación regular con las estaciones del año.
Continuando con estas técnicas, podemos tener también la identificación de un aparente exceso en la ocurrencia o el riesgo de ciertas exposiciones, enfermedades o muerte con relación a un grupo de personas, un periodo en el tiempo o un área geográfica específica. La frecuencia precedente de la enfermedad, a lo que denominamos curva epidémica, o bien el corredor endémico, que representa una distribución de frecuencias de la enfermedad para el periodo de un año basado en el comportamiento observado en los años previos. Para su realización se utiliza la mediana de los últimos 5 años, que es la banda central, y a partir de ella se obtienen los desvíos estándar para crear la banda superior e inferior, creando así 4 zonas: la zona de éxito, de seguridad, la de alerta y la de brote. Otra herramienta utilizada es el índice epidémico, que relaciona lo observado con la mediana de los años anteriores y genera un cociente. Es importante saber que el análisis de los datos de vigilancia muchas veces necesita comparar lo observado con un modelo esperado, y este último se construye a partir de los datos históricos de ocurrencia del evento, como mencionamos para el caso del corredor epidémico. Dado que el análisis de datos debe realizarse en todos los niveles del sistema, la retroalimentación del sistema debe también llegar a esos mismos niveles. Los datos de la vigilancia tienen una jerarquía de flujo. Ellos fluyen desde el nivel local, que es donde se generan, hacia el nivel regional. Cada nivel debe generar informes periódicos con los datos de vigilancia dirigidos al nivel anterior, y las organizaciones, instituciones, autoridades políticas y al igual que a la población general. Este proceso de retorno de información constituye la retroalimentación del sistema de vigilancia. Los instrumentos de difusión de información son muy variados, pudiendo abarcar boletines periódicos, revistas, publicaciones científicas, informes, partes de prensa y alertas. Particularmente en el nivel local, el análisis y la difusión de los datos no son solo utilizados para la toma de medidas relacionadas con el control y prevención, sino que, al dar a conocer los resultados de los análisis, se produce la denominada información epidemiológica, la cual está representada también por informes, propuestas de investigación y recomendaciones como por ejemplo las características epidemiológicas y tendencias de las enfermedades, definiciones de brote, el descubrimiento de cambios ecológicos que afectan o pueden afectar la salud y la evaluación de medidas específicas implementadas, entre otras. La difusión y el análisis permiten identificar prioridades y justificar la realización de medidas de prevención o de control más eficaces y eficientes en el nivel local, para así mejorar las condiciones de salud de la población. La información generada en el nivel local vuelve así a ese nivel, permitiendo investigar y controlar la transmisión de enfermedades, identificar las causas del problema, proteger los contactos o expuestos con vacunas o quimioprofilaxis, realizar diagnóstico precoz de los nuevos casos o bien adoptar medidas de prevención y control. La evaluación de los sistemas de vigilancia promueve el mejor uso de los recursos de la salud pública para el control de enfermedades y daños a la salud en la población, asegurando que los problemas importantes estén bajo vigilancia y que los sistemas de vigilancia y de prevención y control funcionen eficientemente. La evaluación del cumplimiento de un sistema de vigilancia está en relación con todos los componentes de este y en particular con los objetivos propuestos a partir de las prioridades definidas. En general, se pueden considerar como aspectos claves de la evaluación los siguientes aspectos: la importancia del evento sometido a vigilancia para la salud pública, la pertinencia de los objetivos y componentes de la vigilancia para la salud pública, la utilidad de la información procesada, el costo del sistema, la calidad del sistema, es decir, sus atributos de calidad. Otro aspecto que es objeto de evaluación es la eficiencia y efectividad de las acciones implementadas, que busca determinar si se cumplió o no con los objetivos planteados, posibilitando que se puedan introducir modificaciones. La estrategia de vigilancia clínica tiene como fuente la identificación y recolección de los casos que fueron registrados en diversos documentos, como por ejemplo los libros de guardia y la información de los pacientes internados,
Estos datos son traspasados a la planilla conocido como consolidado C2. Como podrán ver, les presentamos cómo es la planilla C2 en algunas de sus imágenes y también les vamos a mostrar ejemplos de otras planillas más específicas. A modo de síntesis, le presentamos el siguiente esquema proveniente del Manual de Normas y Procedimientos para la Vigilancia de la Salud, que muestra los principales atributos y características que deben conocer del sistema de vigilancia de enfermedades y eventos de notificación obligatoria.